General, el presidente Santos dijo que estos diálogos de paz o este proceso por la paz debe tener plazos. Tardía esta reacción del presidente Juan Manuel Santos, válida en este momento cuando vemos que no son solo militares, sino también civiles los que sufren por los ataques de estos criminales. Mire, yo creo que el presidente difícilmente ha entendido lo que le está sucediendo al país y a él. Mire, las FARC no van a atender esos llamados del presidente porque ellos son, según Santos, son plenipotenciarios, son otro Estado, son otro gobierno, son otro ejército. Eso fue el gran error del presidente Santos, sentarse a dialogar con los peores terroristas del mundo. Haga de cuenta que estuviéramos dialogando con Osama Bin Laden, o que estuviéramos dialogando pues con Pablo Escobar o con los Rodríguez Orejuelas, negociando la patria. Ellos saben que su negocio no lo pueden acabar. De manera que el presidente está equivocado. No creo que él que tenga la capacidad y la decisión y la autoridad para decir no más, y se acabaron estos vagabundos y vamos a combatirlos. Y eso era lo que debía estar haciendo en este momento, allá en el Cauca. Ahí sí subido en los helicópteros, persiguiendo a los bandidos y ametrallándolos y bombardeándolos para que se acaben. Pero él lo que va es a recoger a un soldadito. Primera vez que yo lo veo que un presidente que coge el féretro del soldado para la galería, para la galería. Para eso es que va. Él a los soldados no los quiere. La realidad es esa. Todo lo que él hace, quiere acabar con el servicio militar, quiere prácticamente acabar con el ejército. Los soldados voluntarios no los está incorporando, a los generales los vota, a los coroneles. Miren ese capitán de allá del Cauca. Lo que pasó con estas madres que las estaban desahuciando después de que estaban enterrando o que iban a enterrar a sus hijos del Cauca, los iban a echar a la calle a que durmieran en carpas o que se metieran en un garaje o en una pieza. Ese es el amor que le tienen al ejército, que es el que lo defiende, el que lo protege, el que lo mantiene en el poder, porque el Estado colombiano existe porque existe el ejército. El Estado colombiano y los colombianos somos lo que somos porque el ejército existe y por eso el ejército es amado por todos los colombianos y hoy en día están en las calles los colombianos vistiéndose con el uniforme del soldado para darle todo el respaldo, así como el 20 de julio de 1810 se movilizó el país en defensa de su ejército. Para allá vamos y ya entramos otra vez. General, ahora lo invito para que veamos la siguiente nota de nuestra cadena aliada en Colombia, RCN Televisión, una revelación que habría hecho la Defensoría del Pueblo colombiana. Veamos. El documento asegura que el Frente Sexto y la columna móvil Jacobo Arenas de las FARC buscan controlar los corredores y rutas que usan sus integrantes desde Cauca, Valle, Tolima y Huila. Los municipios en mayor riesgo son Jambaló, Toribío, Silvia y Caldono. La guerrilla busca garantizar el control de los circuitos del narcotráfico, además del reclutamiento forzado y utilización ilícita de los niños, presiones y restricciones. Este informe, que es del 14 de noviembre, parece anticipar lo que ocurrió esta semana en Cauca. El uso de artefactos explosivos improvisados o denominados tatucos ha sido frecuente en los ataques indiscriminados de las FARC contra las instituciones del Ejército Nacional y las estaciones de policía, así estén ubicadas en las cabeceras municipales o centros poblados. No solo se trata del Cauca, hay escenarios de riesgo en otros 5 lugares del país que, aunque no contemplan ataques armados contra la fuerza pública, sí hacen evidente que después del anuncio del cese al fuego, las FARC han incrementado las acciones de presión contra la población civil. Puerto Berrío, Antioquia. El Frente Raúl Eduardo Maecha de las FARC ejerce presión sobre la población y evita la libre movilidad. Mapiripán, Meta. En las zonas rurales, las FARC han establecido patrones de conducta a la población civil, sumado a las amenazas, extorsiones y las intervenciones arbitrarias en los procesos sociales y políticos. Buenaventura. Entre los ríos Naya, Raposo y Cajambre, las FARC mantienen influencia sobre actividades ilegales relacionadas con la minería y las extorsiones. Carmen del Darién, Chocó. El Frente 57 de las FARC ejerce presión sobre la población a través de amenazas, limitaciones a la movilidad y control sobre la economía de subsistencia y la explotación artesanal de madera. Allí le imponen a los campesinos la siembra de la coca. Tame, Arauca. Los servidores públicos, líderes sociales y comunitarios, comerciantes y autoridades y miembros de las comunidades indígenas son las principales víctimas de las amenazas, atentados y homicidios por parte de las FARC. General, cuando uno
evalúa lo que está pasando en Colombia y lo que pasa en La Habana, cuando estos líderes del grupo terrorista de la FARC se sientan a conversar con el gobierno, acuerdan un cese del fuego, pero ocurren hechos criminales atroces como lo que ocurrió en Cauca, uno pues piensa o tiene la duda de que esta gente que está en La Habana pareciera no tener el control. Entonces, ¿cómo seguir negociando con quienes prácticamente no tienen voz prácticamente en los hechos, en lo que ocurre en territorio colombiano? Mire, es que todo es una gran mentira. Ellos hablan de cese al fuego, que están ellos haciendo un cese unilateral del fuego. Y todos los días vemos lo contrario. Atacan lo que pasó en el Cauca, ese no es cese al fuego. Los que hacen cese al fuego, por orden presidencial, son los soldados que están defendiendo esta patria, que no les permiten combatir con las armas como corresponde a cualquier ejército. Mire, esto que me acabamos de ver en la televisión hace un instante, esto era lo que estábamos viendo hace 20 años durante el gobierno de Samper. Así estaba el ejército cuando no existía prácticamente el apoyo aéreo, cuando la aviación no tenía los apoyos que hoy en día tiene, cuando no existía la aviación del ejército. Hemos retrocedido 20 años. Mire, esto se parece a los ataques a Las Delicias, a Puerres, a Mapiripán, a La Carpa, a todas esas tragedias que vivimos hace 20 años cuando no teníamos nada. Ahora estamos iguales, pero en peores condiciones, porque en ese momento entraron a apoyar a Colombia los Estados Unidos con el Plan Colombia. Y por eso el Plan Colombia se vino con toda, y por eso las grandes operaciones que tuvo Colombia durante el gobierno del doctor Uribe Vélez. Por eso Colombia triunfó y ganó, y los colombianos crecimos, y la economía creció, y el mundo nos respetó. Hoy en día estamos otra vez en el estado prácticamente narcoterrorista, en el estado paria, en el estado delincuente, porque un gobierno lo ha permitido, un personaje como el presidente Santos, que conoce el ejército porque él lo recibió enterito, con toda la capacidad de triunfo, y mire a dónde lo lleva. Pero es que el problema no es que está llevando al ejército a lo que lo está llevando, es que está llevando a todos los colombianos a su desgracia. Miren los resultados de la seguridad en las ciudades, lo que está pasando en el campo, la economía, todo se nos está viniendo encima por una decisión equivocada de sentarse a negociar la patria cuando nadie le estaba diciendo a él que negociara la patria. Él dice, es que a mí me eligieron para hacer diálogos, pero no los diálogos de paz politiqueros, porque cuando la paz se vuelve politiquera no es de nadie, es de una persona que se quiere perpetuar en el poder y entregarle el país a los delincuentes y los corruptos. General, usted dice que el presidente Santos está llevando al ejército a donde lo está llevando. Quisiera que me aclarara eso, ¿a dónde lo está llevando? Si es a la derrota y si ve más fuerte a la FARC al día de hoy que al ejército colombiano. Mire, ese soldado que nos decía, nos quitaron la mano derecha. Imagínense que a ti te cortaran la mano derecha cuando toda la vida has tenido la mano derecha, pues usted sencillamente con la mano derecha hacía todo y ya no puede hacer nada porque no tiene la mano derecha. Eso tiene el ejército. Cuando a un ejército no se le permite combatir porque le dicen no puede utilizar los apoyos de fuego aéreos, cuando toda operación de combate en los ejércitos modernos tiene que tener el apoyo de fuego aéreo, porque uno no puede ir a combatir sin antes hacer el ablandamiento, sin antes preparar el terreno para los desembarcos aéreos, lo que vimos nosotros allá cuando la baja de este señor Cano, o cuando se hicieron las operaciones allá en el Ecuador, o con la liberación de los secuestrados de Ingrid Betancourt. Primero va el apoyo de fuego y después cae el ejército para tener el triunfo, pero ahora es al contrario, el apoyo de fuego es el de los terroristas, mientras el ejército no tiene nada. Por eso, miren esa tragedia del Cauca, eso, si no se tranca ya, si el gobierno no se echa para atrás y a estos sinvergüenzas los mete a la cárcel, los que están en Cuba, el país se nos puede ir de las manos. Los colombianos tienen que entender eso. Unámonos, apoyemos nuestro ejército. La Constitución Nacional le dice al pueblo colombiano hay que defender el Estado. El ejército sabe
porque la Constitución se le ordena que el orden constitucional está alterado y tiene que exigirle al gobierno que cumpla con la Constitución, porque el gobierno está violando las leyes y está violando la Constitución Nacional en beneficio de los delincuentes. General Bedoya, ¿esa presión debería ser por parte del legislativo, por ejemplo, esa exigencia que usted dice? Es que el legislativo está en las mismas, es que allá la unión de los partidos en respaldo de toda esta vagabundería, pues no existe, es decir, no hay un Congreso que le duela a la patria, que le duelan los soldados, que le duelan los colombianos, que sepa que lo que está sucediendo en el Cauca nos puede pasar a todos, porque es que los grillos y las cadenas y las bombas y el secuestro se le va a venir a todos los colombianos, y si no, miren lo que está pasando en las calles de Caracas, o miren lo que pasa en ese pueblo, ese pobre pueblo cubano que lleva 60 años esclavizado por estos criminales de los Castro que ahora andan de plenipotenciarios también. Los colombianos dimos la guerra a la independencia hace 200 años y hemos construido esta patria real, no la patria utópica que nos quieren imponer desde Cuba. La patria real hay que defenderla, y recuerden lo que se decía el obispo de Arauca, Monseñor Jaramillo, Jesús Emilio Jaramillo: la paz no puede colocarse de ropaje político, porque si no, no es paz, sino que es politiquería. Ese fue sabio, ese sacerdote, ese obispo, y lo dijo hace 20 años. En pantalla, general Harold Bedoya, general retirado del Ejército Colombiano. Quiero agradecer que haya dedicado estos minutos a la tarde fin de semana de NTN 24.